Hey, ¿qué tal? Esto es Modelando Juegos Random, donde me dedico a reimaginar escenarios, personajes o criaturas de juegos 2D a 3D, y hoy les traigo a Floppy Knights. En Floppy Knights hay 3 tipos de barajas, y cada una tiene para elegir entre 2 capitanes, así que decidí modelar a mis favoritos. Empezando por la baraja vegetal, mi capitán favorito es Aloe, debido a la gran minimización del riesgo que otorgan sus curaciones, habilitando jugadas arriesgadas que no te esperaría ser una baraja defensiva. Pero bueno, vámonos a lo que importa. Empezamos con un cubo partido a la mitad al cual agregué un modificador que añade subdivisiones y un modificador de espejo para trabajar de forma simétrica. Insertamos la cara inferior para después extruirla y formar las piernas, agregamos un corte y volvemos a extruir para obtener los pies y una forma de amogus. Repetimos el proceso con las caras laterales para obtener los brazos. Aloe tiene manos de pelota, así que agrego otro corte y escalo sus caras conforme las normales para obtener una forma más esférica. Como siguen las hojas, en otro cubo vuelvo a poner los mismos modificadores y empiezo a dar de forma con cortes y moviendo los vértices. Puedes hacer este proceso con un plano en lugar de un cubo si añades el modificador de solidificación. Por cierto, tengo ambas referencias puestas, pero me voy a guiar más por el diseño en partida. Dicho esto y teniendo la forma de la hoja ya completada, apliqué el modificador de espejo para poder duplicar la malla y darle forma a la cabeza de Aloe. Aloe muestra 6 hojas, pero desde algunos ángulos se podría llegar a notar que Aloe no tiene ni cuello ni cabeza como tal, de modo que sube una hoja trasera y 3 hojas superiores extra para corregirlo. Apareció un cubo para rellenar e hice que las hojas se volvieran entre sí, eliminando cualquier hueco de visión. Pasamos rápidamente con el cetro, que en realidad es bastante sencillo, siendo un cilindro delgado con una bola en la parte superior. En cuanto a las hojas, dupliqué unas cuantas caras de la esfera y las separé para poder aplicarle subdivisión, espejo y solidificación sin necesidad de alterar el resto de la geometría. Un modificador que no mencioné es el de envoltura, que nos permite ajustar los vértices de la malla al volumen de otra. Hablando de prendas, la capa, gabardina o lo que sea que lleve, es lo único que le falta al modelo. Es un cilindro al cual le eliminé sus caras circulares, luego lo partí a la mitad y con la herramienta de ajustar vértices fui posicionándolos de forma más natural como si fuera ropa. No utilicé el modificador de envoltura porque no quería que todos los vértices se pegaran al cuerpo. Ajusté un poco las proporciones y me pasé directo a los materiales. Solo un pequeño recordatorio, nada de esto está optimizado para videojuegos. Asigné un material para cada color y los fui ajustando para que coincidieran con los de la referencia, y es que el cuentagotas de Blender no toma los colores de las imágenes de referencia. La cara necesita trabajo extra y para pintarla necesito una imagen de textura, pero para el resto de las hojas usaré un nodo de gradiente mezclando 2 colores. No sé en qué momento vi que la parte superior de las hojas se oscurecía. Solo ajusté la rotación del nodo de mapeo y anexé un nodo rampa de color que controla el contraste. También aumenté la rugosidad del material para que no reflejara la luz. La textura de la cara la hice como 3 veces y es que el resultado no me gustó para nada. Yo no suelo pintar texturas y me pongo ahí con mouse y las herramientas por defecto de Blender. Utilicé la mitiquísima técnica de colocar puntos clave e irlos conectando, solo que de manera más curva y borrando las imperfecciones hasta obtener un buen resultado. Hice uso de la herramienta de simetrización de Blender para evitarme hacer ambos ojos por separado. Claramente, al momento de colocar las pupilas la desactivé. En la referencia las pecas se ven muy borrosas, lo que me llevó a probar varios estilos. Pienso que las Vs o flechas se ven mejor. A ver, mira, se puede notar que hay algunos bordes muy pixelados, y eso se debe al terrible mapa de Vs que me aventé ahí a la izquierda. La zona en la que estoy pintando tiene muy baja resolución y por flojo no la arreglé. Digo, solo era seleccionar las caras y escalarlas a algo decente. En algún momento decidí usar una simulación de ropa para la capa, pero al momento de juntar todas las piezas se me olvidó y ya no lo apliqué. El esqueleto es lo más simple de la vida, solo iba poniendo huesos en donde quería que hubiera una articulación o algo que necesitaría mover más adelante, como la cabeza, que está separada del cuerpo. Le hice el meneíto y me puse a reparar los pesos de algunos de los huesos que estaban mal. Ahora es el turno de la baraja monstruosa. La decisión estaba muy clara, el primer comandante lo usas una sola vez y vuelves con Aloe. Ni siquiera recuerdo su nombre, así que modelaré a Jessica, que es el equilibrio perfecto entre ataque y defensa. Si no mal recuerdo, el hacha es el único modelo low poly que hice. Todo comienza con un cilindro. Le doy la altura, cambio la cara circular por una hecha con cuadrados y estiro los vértices dando forma puntiaguda. Extruyo 2 caras laterales que serán los filos del hacha. Agrego múltiples cortes verticales que darán curvatura y horizontales que se encargarán de la forma. Escalamos a un tamaño más pequeño y pasamos con Jessica. Utilizaré la misma técnica de subdivisión junto con espejo con todos los personajes, así que no hay muchos cambios que comentar. Jessica es básicamente una gran armadura. Se caracteriza por un torso grande y piernas diminutas. Hubo un detalle con la falda. Al momento de hacer una inserción para obtener las piernas, algunas de las caras no se unían bien al pasar por el espejo. Las borré y solo uní los bordes. Recuerden que tiene que estar activa la opción de recorte. Bajo ninguna circunstancia me tomen como referencia para hacer manos, simplemente no están bien hechas. Para el casco me guié fuertemente con la referencia en partida, y aunque se veía bien sin subdivisión, quería que se incluyeran los cuernos como una sola pieza, y estos no se veían fieles sin la subdivisión. Terminando de calcar el casco, me tenía que asegurar que encajara con el resto del cuerpo que ya había hecho, modificando el tamaño y la posición. El cuerpo también necesitó ajustes para que la parte superior no se viera plana. Últimos ajustes al casco, y es que me fijé que en la otra referencia se veía más curvo que cuadrado y terminé mezclando ambos estilos. Pero última cosa que agregué, las sombreras que perfectamente pueden hacer con un plano. No sé por qué me obsesioné con los cubos, pero está bien, ¿ok? Le di la forma levantada que tienen en la referencia. Se me olvidaba también que Jessica necesita ver. Ajusté la referencia para guiarme con el visor y empecé a mover los vértices del casco. Noten que está muy chiquito, pero eso lo arreglo después. Inserté las caras que acomodé y para evitar problemas de sombreado hice una inserción y disolví las caras que no necesitaba. Ya en este momento me doy cuenta de lo
lo pequeño que está y empiezo a redimensionar el visor. Repito el mismo esqueleto que con Aloy, con las únicas diferencias de que Jessica tiene dedos en las manos y también una falda, la cual no quise simular, por lo que agregué 4 huesos que me ayudarán a moverla. Otra vez tuve problemas con los pesos, así que también los corregí y pasamos con los materiales, los cuales he de decir que hubieran quedado mucho mejor como una textura, pero terminé haciendo todo como Aloy, con materiales separados. Pasó por mi cabeza que eran solo colores sólidos y ya, pero no terminé agregando algunos detalles, como las líneas blancas en el pecho y las líneas que estaban en las sombreras. La falda tiene líneas rojas en un fondo negro, o al revés, como lo quieras ver. Esto se logra fácilmente con una textura de olas y una rampa de color. Como nota, para que no se distorsione de los lados, la coordinación de la textura la asigné a vista de la cámara. El mango del hacha es totalmente negro, el centro es un gris claro y para que se viera más filoso, oscurecí los bordes y disminuí su rugosidad. Le puse restricciones al hacha para que copiara la posición y rotación de la muñeca. Solo faltan los bandidos y mi capitán favorito es obviamente Calderón. Este no, el chido. Digo, es el único capitán a distancia, cambiando por completo cómo juegas. Agrégale también que es el último en desbloquearse, haciendo que termine la historia jugando con él. Empezamos por lo más importante, el caldero. A un simple círculo destruyo sus vértices varias veces, obteniendo caras. Ajusto la altura y anchura de los bordes hasta tener la forma de un caldero. Biselo uno de los bordes y destruyo varias caras simétricamente que luego eliminaré, además de reducir el caldero a una cuarta parte. Mi plan para las asas era seleccionar varias caras y usar la herramienta de puenteo, pero primero tuve que reajustar las normales del modelo y usar el modificador de espejo en doble eje para ahorrarme trabajo. Hablando de normales, también tuve que corregirlas tanto en las asas como en el fondo del caldero. Ahora con las agarraderas duplico y separo caras de un costado, reoriento sus normales, les doy volumen y múltiples cortes para moldear su forma, asegurándome que se parezcan a la referencia. Ey, no sé qué estás haciendo aquí, pero date una pasadita por el canal, ¿no? Y si ves algo que te gusta, considera suscribirte para no perderte videos nuevos. Posiciono las agarraderas manualmente, torciendo las caras para hacer que encaje. Calderón usa pociones como armas, así que a una esfera le elimino un extremo y destruyo un par de veces para sacar el corcho o tapón. Me vi un tutorial para estos materiales, pero al final verás por qué no me fueron de mucha ayuda. Te dejo el tuto en la descripción, está en inglés por cierto. Te vas a mezclar el sombreador transparente y el sombreador de emisión determinados por las caras traseras de la malla. Aquí duplico la botella y elimino el tapón, además de cambiar de color para que parezca que haya líquido dentro. Ambas mallas usan un modificador de solidificación que toma el segundo material. Este no tiene chiste, es solo un color sólido. Solo tengo dos cosas que decir. La primera es que este mapa de UV está igual de horrible que el anterior, y la segunda es que el proceso que están viendo no es la textura final. Calderón tiene un líquido extraño en la cabeza y quise simularlo con físicas, no sé qué lo que, pero en algún momento se borran las texturas y no grabé como las raíces. Eso sí, quedó mejor, luego compararán. En este proceso hice los dientes cuadrados, pero terminé recapacitando y los convertí en puntiagudos. Por la distribución de los detalles del cuerpo decidí pintarlos también. Usando como guía la hebilla amarilla, pinté varias líneas que delimitarían la zona del pantalón y la camisa. Apoyándome con la herramienta de relleno, solo tuve que retocar ciertas imperfecciones y el cuello de la camisa. Aplicamos el meneíto y corrijo cualquier peso incorrecto. Oigan, ¿se acuerdan cuando dije que lo de la poción no era muy útil? Pues me acordé que hay una herramienta para aplicar un contorno de forma automática y se llama arte de línea de escena, que opacó por completo el de la poción. Y bueno, este es el resultado final. Dime en los comentarios qué tan mal me quedó y qué cambiarías de los diseños. Yo me despido y espero verte en la próxima edición. Bye.